Si bien han hecho, no hay inconveniente alguno. Vamos a ver, tal vez otro tópico, no sé cómo lo llevan, en fin, todo ese tema. Pero reitero que este es uno de las herramientas más potentes que existen en la parte de ingeniería. Obviamente, vamos a ver inicialmente el método de las diferencias finitos que se puede hacer manualmente. Vamos a entender el mecanismo de funcionamiento porque es la base, es el formato, no la base, pero es algo similar a lo que se hace en la parte de los elementos finitos, pero en la parte de elementos finitos no se puede hacer manualmente, por si acaso. Si no hay computadora, no hay elemento finito. Esa es la figura clara, porque lleva un montón de ecuaciones, en fin, todo ese tema para poder entrar. Aquí vamos a ver con esta parte de diferencias finitas una fundación sobre helechos elásticos y también una estructura, una cáscara circular cilíndrica, básicamente. Vamos a ver entonces cómo funciona. En todo caso, para que ustedes entiendan, vean, comprendan qué es, cómo funciona, básicamente. Aquí tenemos la ecuación diferencial y su equivalente aproximado en diferencias finitas. Entonces, obviamente, va de ese lado para la parte de entender cómo llegarían a funcionar. Aquí vemos un elemento de, más que todo, de estado plano de tensión o de deformación directamente. Una estructura bidimensional que puede ser representado en forma triangular, cuadrilátero, de mayor cantidad de nudos, en fin, esto, reitero, estado plano de tensión o deformación. Aquí vemos una cáscara, aquí vemos, bueno, una cáscara con sus componentes que nosotros hemos visto en la parte de las cáscaras, que tiene, por supuesto, los desplazamientos en las tres direcciones, desplazamientos lineales y también desplazamientos angulares. Eso es lo que compone una cáscara. En la parte de una losa, obviamente, hay dos desplazamientos angulares y un desplazamiento lineal. Ya les comenté de que la parte de la ingeniería está basada en los desplazamientos. ¿Ya? Eso es de hecho. De hecho, hay muchas veces, hay unos doctorados que vienen acá y hay un montón de cosas que no entienden. Por ejemplo, a ver, en sismo, el otro día uno de esos doctorazos ha dicho que todo es lineal, pero aparece, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de que a veces el título no dice absolutamente nada, no sé dónde han estudiado los pericos. ¿Qué dice el periquito ese, por ejemplo? Aquí pota, pero tiene más cancha que cualquiera. Obviamente, él dice ya, todas las estructuras se calculan linealmente y depende del daño. Si hay daño, hijo, ya no hay comportamiento lineal. ¿Por qué? Porque ha pasado. ¿Qué significa lineal? Lineal, reitero, hemos dicho, pero vamos a reiterar para poder ver lo que ese perico, un peruano, lo que ha dicho. Hay daño leve, severo, en fin. ¿Qué significa eso? De que si es lineal, vuelve a su estado inicial, pero si está dañado, ojo, ya no vuelve, hijo, ya no es lineal. Aquí ya se ha pasado, lineal es la parte de la fuerza al desplazamiento, reitero, desaparece la fuerza, vuelve a su estado inicial, no hay ningún inconveniente. Estamos hablando de la parte no lineal física. A veces, reitero, no entienden, muchos no entienden. Doctor, título, es que la puta laureado uno de pericos ahí, pero no entiende esto. ¿Por qué habla? Es lineal, ya no es lineal. Si hay daño, quiere decir que no ha vuelto ya. La columna, aquí ya, en términos claros, ¿qué ha pasado con la columna? ¿Qué ha pasado? Aquí tiene sus armaduras. Si hay daño, obviamente, por lo menos se hace el daño leve. Se ha descascarado, ya no hay. Listo, un daño, ya no vuelve a su estado inicial. Entonces ya no es lineal. Lineal, reitero. Una estructura, obviamente hay desplazamiento. Todo lo que dice ocurre. Pero, reitero, si está en el lineal, no vemos absolutamente nada. Vuelve a su estado inicial, directamente. Eso por si acaso.
Cualquiera, reitero, a veces simplemente es título y no hay conocimiento. No voy a hacer, ahí estoy en varias comisiones, ahí sobran títulos, pero no hay ningún aporte, básicamente. Muy bien. Entonces, estos son los problemas que se pueden resolver con diferencias finitas. ¿Por qué estamos hablando de diferencias finitas? Porque es algo similar la parte de elementos finitos, pero obviamente mucho más preciso. Esa es la figura clara. Hemos visto aquí, reitero, siempre está basado en la parte de los desplazamientos. De similar forma vemos un sólido axisimétrico, perdón, un sólido de la teoría de la elasticidad, en definitiva. Muy bien, entonces, las derivadas, una derivada segunda, obviamente, para la parte de aproximación del elemento finito, esta ecuación matemática con diferencias finitas se vuelve esto. Y, obviamente, de las ecuaciones podemos, reitero, sus equivalencias, sus aproximaciones, no equivalencias, con diferencias finitas son esas, por si acaso. Eso es lo que estamos viendo, lo que estamos hablando. Se trata de eso. Muy bien. Entonces, por decir, esta es la curva de desplazamientos. Nosotros nos aproximamos con estas funciones a esa curva de los desplazamientos, obviamente. Hay un desplazamiento y nos aproximamos. Eso es lo que nosotros vemos en la parte de las diferencias finitas. Muy bien. Aquí una fundación sobre lechos elásticos. Esta es la formulación, perdón. Esta es la formulación matemática, la solución matemática de la fundación sobre lechos elásticos, básicamente. Y la parte de aproximación con diferencias finitas, obviamente, obedece a esta ecuación, ¿sí? De la parte analítica, matemática, vamos a la parte de aproximación para encontrar la parte de momentos. Ese es el formato que estamos viendo en este momento. Por acaso, si no entienden, si no está, ya siempre les digo, les reitero, que la clase es para el alumno, no es para el docente. Si no entienden, me paran y obviamente amplificamos cualquier cosa de eso. Y bueno, las funciones de aproximación de las diferencias finitas, obviamente aquí está la fundación y sus aproximaciones son estas, directamente. Aquí podemos ver cómo es la figura, la aproximación que tiene, para poder ver para la parte de momentos, en fin, todo ese tema. También para la parte de las cargas tenemos esas aproximaciones dando solución, reitero, a una fundación sobre lechos elásticos. Aquí vemos la parte de las cargas, de dónde a dónde van directamente. Y si tenemos una solicitación cualquiera de este tipo, ahí tenemos reacciones, ahí tenemos la parte de los momentos, que reitero, las diferencias finitas van a ser los que están segmentados, y obviamente el real está como vemos directamente, no estamos el analítico. Por supuesto de que cualquiera de los que nosotros hablamos tiene que ver con las condiciones de contorno. Para las diferencias finitas, obviamente, si está apotrado, si está apoyado, si es libre, obvio que sí. Aquí, por ejemplo, cuando es libre, no hay, está emboladizo, si vale el término, tenemos las funciones de aproximación. Aquí vemos todas esas funciones. Ahí vemos esas funciones. Aquí vemos la solicitación, las funciones que se emplean, cuando está apoyado, cuando está empotrado, cuando es libre.
a una fracción de lo que está, en fin, esas son las ecuaciones de aproximación por si acaso. Para la parte de los desplazamientos, para cuando la inercia es constante. Aquí vemos todas esas, entonces tenemos sus valores para poder hacer la parte de aproximación a la solución analítica, por si acaso. Muy bien, entonces aquí se está resolviendo bajo todos estos parámetros la parte de corte. Para la parte, obviamente, están ligados, si vale el término, entre el momento y el corte. Por supuesto que existe, por si acaso. Las reacciones a que obedecen, los momentos, en fin, aquí tenemos todas estas ecuaciones. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan? Todas estas ecuaciones, obviamente, se han sintetizado en esas tablas que hemos visto. Y aquí vemos la parte de los resultados para ese tema, básicamente. ¿Cuáles son? ¿Qué valores tiene? Las ecuaciones que los representan. En fin, toda esa parte. Muy bien, ese es para la parte de fundación sobre lechos elásticos. Aquí vemos una cáscara circular cilíndrica con esta solicitación. La parte del esfuerzo normal obedece a esta ecuación. Básicamente es lo que nosotros vemos, la resultante, en fin, todo ese tema. Ahí vemos esos parámetros para la parte de encontrar. Obviamente va a haber momentos en sentido circular, en el sentido meridiano. Como siempre, la diferencia entre los dos, siempre hemos hablado, son cambios de curvatura y uno de ellos, los dos siempre están juntos, si vale el término, es el coeficiente de Poisson, lo que la magnitud de una dirección a la otra dirección, obviamente, está regido, si vale el término, por coeficiente de Poisson. Este es el circular, este es el meridiano. Y aquí vemos la parte de la rigidez a la flexión, básicamente la ecuación. Bueno, aquí la ecuación están resolviendo una viga sobre lechos elásticos con los valores que hemos visto. Ahí tenemos ya resolviendo todo este tema. Tenemos esos valores, los momentos obedecen en el sentido radial y obviamente serían de dirección X, dirección Y. Tenemos los dos momentos, básicamente. Resolviendo tenemos esta aproximación. Definitivamente. Las reacciones también, directamente, tenemos ahí las reacciones QL entre 8 y finalmente la parte de las reacciones. Este es el caso, básicamente, para poder ver esa resolución con diferencias finitas. Ahí sí, evidentemente, aquí lo que nosotros estamos viendo es reitero, algo similar para la parte de los elementos finitos. Que te dice, sí, puede ser, pero en una cuestión práctica no, definitivamente no se utiliza diferencias finitas. Muy bien, aquí tenemos un tanque circular, cilíndrico, como hemos visto. La presión hidrostática solicitante es esta. Tenemos ahí las dimensiones, en fin, todo ese tema. El nivel de agua, los momentos y obviamente la parte de los desplazamientos en los dos sentidos directamente. Ahí vemos esa parte de aproximación. Sí, utilizaríamos pretensado para la parte de los tendones, qué valores tiene, en fin, toda esa parte estamos viendo como la parte de solución. Bueno, aquí en forma general, el análisis de las cáscaras de revolución con elementos finitos. Obviamente, ya conocemos, sabemos que es el eje que lo genera, básicamente, esta curva lo genera, y tenemos aquí los desplazamientos, en fin, todo ese tema. También podemos hablar de un cono truncado, la idealización que se tiene, las fuerzas que aparecen, obviamente, con la parte analítica. Obviamente es una aproximación. Las funciones de interpolación son aproximaciones
a la función con las funciones de interpolación al real, a la ecuación real, básicamente. Entonces vemos aquí esas componentes. Aquí ya la parte de transformación del eje local al global tiene que ver con las transformadas, en fin, todo ese tema para la parte de las fuerzas, para la parte de las matrices de rigidez, el clásico, la ecuación clásica. De la matriz de rigidez, los desplazamientos y las fuerzas externas solicitantes. Obviamente esa es la parte que siempre resolvemos en la parte de computación, es esta ecuación. Es esta ecuación, en definitiva, no es ninguna otra para poder entender, ver, saber, en fin, todo ese tema es eso, no tiene, digamos, otra condición, si vale el término. Es esa que es clásico, la ecuación, esta ecuación, ya sea en el elemento finito, elementos unidimensionales, en fin, todo ese tema son estos. Obviamente, tienen que ver con las funciones de aproximación que estamos hablando directamente. La matriz de rigidez y la transformación del eje local al global, ninguna novedad. El eje local al global, los cosenos directores transformadas y los reales para poder encontrar la matriz de rigidez de transformación y también de la parte de las fuerzas. Obviamente tiene que ver con eso. Las funciones de interpolación de los desplazamientos son estas, directamente, para la dirección X, para la dirección Z, básica. Es resolviendo, obviamente tenemos esta solución. Las resultantes para la parte de tensión, como conocemos, tiene que ver con los desplazamientos, obviamente, y la matriz elástica, con la ecuación de la elástica. Entonces vemos aquí la parte de los desplazamientos y con la matriz de rigidez de los desplazamientos nodales tenemos esta condición, rotada, en fin, todo ese tema. La tensión obviamente es estos desplazamientos por las funciones de interpolación y obviamente podría tener alguna otra condición de desplazamiento, alguna condicionante de desplazamiento. La matriz de rigidez, ¿cómo se forma? Obviamente gira, si va al 2RL, es lo que está girando la matriz, con los desplazamientos, las matrices de desplazamientos, la matriz elástica y por supuesto en la porción que genera de 0 a 1, normalmente es esa. También podemos entrar con la parte de temperatura. Ahí tenemos cómo se toma en cuenta la parte de la temperatura para cada uno de los casos, en definitiva. La distribución de las cargas nodales, el ensamblaje de las matrices de rigidez y de las fuerzas nodales. Ahí tenemos aquí un ejemplo directamente para poder ver la parte del funcionamiento de un silo circular, básicamente vemos ahí. Bueno, ¿cómo es? ¿Cuáles son los pasos para poder resolver? Aquí nos están hablando del método de los desplazamientos. Definir los grados de libertad de los elementos que estamos hablando. Nos referimos a la parte de las tensiones, deformaciones, en fin, todo ese tema. Y las fuerzas que se aplican. Un segundo paso, si vale el término, qué fuerzas se le están aplicando. Ahí tenemos esa condición directamente. La validación con todas las fuerzas de equilibrio que se producen para la parte de las tensiones. Definir, generar la matriz de rigidez, ensamblarlo, resolver, obviamente, ensamblarlo, resolverlo y finalmente calcular las tensiones para cada uno de los elementos. Los desplazamientos de interpolación, obviamente, tienen que ver con las funciones, con las fuerzas
como dice, él es la matriz de las funciones de las coordenadas, definiendo la posición de cada uno de los elementos, ¿no? Aquí podemos ver, hasta aquí lo vamos a dar, para elementos unidimensionales. Obviamente, por si acaso, en este caso, la teoría matricial resuelve este problema. ¿Que se puede hacer con el elemento finito? Sí se puede, pero obviamente que es más largo. Esto lo resuelve, es lo mismo directamente. No mejora la teoría matricial, es exacta. Pero para poder ver cómo funciona. Estas son las funciones de interpolación, que se llama, como está acá, directamente. Vale 1, 1 siempre es eso, es unidimensional. Aparte de esto es un elemento lineal, si vale el término. ¿Por qué? Porque obviamente ese es el valor, cuando esté en este punto y en el otro punto. Y por supuesto, para cada uno de ellos se llega a resolver, dependiendo si es flexión, en fin, todo ese tema. Tenemos estas funciones de interpolación. Ahí tenemos para todas las posibles, las probabilidades de que, reitero, siempre está basado en la parte de desplazamiento. Si nosotros recordamos de dónde sacamos las ecuaciones para la parte del CANI, después para el tema de cross, en fin, vemos ese desplazamiento lineal, desplazamiento angular, en un nudo y en el otro nudo. Estamos representando eso, por si acaso acá. Y por supuesto, aquí vemos los valores resolviendo, tenemos entonces las funciones de interpolación. Muy bien, simplemente hasta ahí. Aquí los elementos cuadriláteros ya son otra cosa. Muy bien, alguno de ustedes parece que preguntaba sobre la parte de los puentes cajón, pero con curvatura. Si no hay preguntas sobre esto, vamos a ver eso. Alguna pregunta sobre eso lo vamos a dejar, vamos a continuar el lunes, por si acaso, con este tema, pero quiero ahora mostrarles el tema de los puentes cajón con curvatura. El séptimo grado, más que todo, hemos hablado del séptimo grado de libertad. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a ir a ese tema. No, ya lo hice. Muy bien, este es el puente Sacambaya, por si acaso. Este hombre está haciendo doctorado en Alemania. Bueno, es del 2008. Ahí tenemos la concepción del puente, la parte, en fin, todo ese tema. El enfoque analítico, la creatividad. Bueno, lo que se va, en fin. Obviamente. Comenzamos con la puerta de los puentes curvos. Hay un puente, a ver, lo vamos a ampliar un poco más.
Ahí tenemos un puente y obviamente también las ciudades directamente. Este es un viaducto, puente curvo, ambientales, varios. Y vemos la razón, el motivo, el puente Sacambaya. Bueno, aquí, lo que hablábamos, se producen todos estos fenómenos, por si acaso, en la parte del puente. La viga elástica curva obedece a estas ecuaciones analíticas. Los desplazamientos, por supuesto, este es el problema que debemos entender y conocer. Obviamente, aquí lo que les decía, la parte de los desplazamientos que ocurren en la torsión, que no es el de Saint-Venant, esto es de Blasov, por si acaso, una torsión mixta. Una parte, Euler-Bernoulli tiene ese tema. Aquí, el de Saint-Venant tiene esas condiciones. Para las secciones huecas, la torsión, en fin, todo ese tema entra en esto, reitero. La torsión de Blasov, esta es. Aquí reitero que aparecen otros problemas directamente. Esto es lo que les decía, que hay bimomentos que se producen, los momentos del sector circular, en fin, este es lo que se tiene que estudiar. Esto es lo que se tiene que estudiar. Son ecuaciones diferenciales, Blasov, exactamente. Esto es una torsión mixta de Saint-Venant y de Blasov directamente, la parte de los puentes curva. La ecuación fundamental es esa. Depende de estos parámetros, obviamente, ahí tenemos la parte de Blasov. Que reitero, el real es este, el ficticio, por si acaso, de la doble barra. ¿Podemos simularlo? Por supuesto que podemos simularlo, por si acaso. Hay también para resolver, que reitero, son de cuarto orden, ecuaciones diferenciales para poder hacerlo. Y vemos aquí la parte de las torsiones, reitero, la forma adecuada, real, es utilizar, por si acaso, este tema de la parte de la torsión de Saint-Venant y también de Blasov, por si acaso. Kohlbrunner, Hayden, un alemán y un rumano, es el que han entrado en este tema. No es muy conocido, pero de una forma adecuada es el formato, por si acaso, para la parte de utilizar de una forma adecuada, si vale el término, la parte de la solución. ¿Qué razón hubo para poder utilizar esto? Una topografía, un puente que se adapte. No lo han hecho, por si acaso, acá en Bolivia, los que han diseñado, en fin, todo ese tema, no. Lo que se ha hecho, obviamente, es esto, de tal forma que se acomode adecuadamente a la parte de la topografía, de las condiciones que tiene el lugar, básicamente. Esta es la sección del puente, directamente en el apoyo, en la parte de la dovela de cierre, en fin, este ha sido el puente. El hormigón, obviamente, 350, ahí tenemos, para fundación, el acero. Muy bien, aquí, obviamente, esto nada que ver, simplemente es la parte de pretensado, como es, qué dovelas, cómo va a ser la parte del puente, es curvo directamente. Una modelación tridimensional. Ahí vemos en el encuñamiento, bueno, aquí es la parte del pretensado, ¿no? Y las fuerzas que se producen, por supuesto. Fricción, en fin, todo ese tema está ahí. Peso propio, carga diferencial, vientos y demás. Aquí estamos viniendo con el carro de avance. En fin, todo lo que dice aquí, levantamiento del viento sobre el voladizo. Y, por supuesto, las combinaciones de carga. Obvio que tiene que entrar en eso, ¿no? En definitiva. Entonces tenemos eso, las combinaciones, las máximas, perdón, aquí vemos todo ese tema.
las combinaciones que dice la Ashton, ¿no? Aquí. Obviamente que también hay el modelo CIP, el CEP-FIP, una de las entra básicamente en esta parte. Aquí vemos los desplazamientos para cada estado de carga, básicamente, los dos estados. Entonces tenemos deformados sin contraflechas y el objetivo, por supuesto, que es este, ¿no? Directamente. Tenemos que tener la contraflecha de tal forma que sea recto, ¿no? Directamente. Esa es la realidad. Y tenemos las capas, la carga vehicular diseño, HL93, la carga peatonal, obviamente, fuerza centrífuga de la curva, el frenado, en fin, toda esa parte. La hidráulica, presión del viento, claro, las temperaturas, la afluencia y, por supuesto, todo lo que dice el Ashton. Reitero, las de arriba son para dimensionamiento, las de abajo son para la verificación de los desplazamientos, por si acaso. El RFD dice esto no ha cambiado desde 2008, pero 2020 no ha cambiado por si acaso. Aquí tenemos los parámetros que nos habla directamente para servicio, para resistencia, los esfuerzos y ahí está el puente. Y tenemos todos los parámetros de momentos en todos los sentidos. La sección transversal, aquí sí entra la descomposición de fuerzas de Blasov y entramos momento simétrico, asimétrico, transversales. Aquí vemos los fenómenos que ocurren transversalmente, por si acaso. Esa es la figura clara. Un segundito, por favor. Muy bien. Obviamente, reitero, se está tomando en cuenta esta parte de las fuerzas que actúan, por si acaso, para todos los estados, en definitiva. Ahí vemos ese tema, la parte de la distribución. Obviamente, con todo ello tenemos las fuerzas que solicitan básicamente a la parte de la sección transversal. Obviamente que también la parte cortante, en fin, todo ese tema debemos ver, tiene que entrar. También podemos utilizar el tema de bielas y tirantes. La sección transversal, obviamente, aquí, la parte que hemos hablado es, por supuesto, esa combinación de torsión. Algunos que nos decían, esa es la parte más importante, en definitiva, la flexión transversal y la torsión. Esa es, como podríamos decir, la parte más sensible de este tipo de elemento estructural. Es cuando es curvo, es ese tema, por si acaso. Bueno, ahí vemos las pérdidas inmediatas. Bueno, esa es la parte ya de el estado de tensiones, deformaciones, estado límite de servicio. Cuando se debe considerar vanos laterales, vano central. Obviamente ahí vemos los valores para la parte de la etapa constructiva. Las tensiones, este ya es de los bimomentos, por si acaso. Bueno, esas tensiones, reitero, de la flexión y la parte de, qué sé yo,
de la torsión que se produce. Las deformaciones, bueno, estamos dentro del límite. El de Blasov, la teoría elemental, en fin, hay una variación, por si acaso, un porcentaje de variación entre ellos. Entonces, eso se tiene que solventar, si vale el término. Fisuración, recubrimientos, todo ese tema con bielas y tirantes para la parte del diafragma en el apoyo, básicamente. Aquí utilizando bielas y tirantes. Bueno, el esquema del puente es ese. Aquí tenemos ya la parte de la curvatura, por si acaso. Cochabamba, La Paz, reitero, es por la parte de la topografía del terreno que se ha dado la solución de esta forma. Junta de dilatación en la parte extrema, por si acaso. Ahí tenemos la parte de la pila. Bueno, es eso, para poder tener idea. Esta es la parte novedosa, los 7 grados de libertad. Uno es del de Blasov, por ventura, por si acaso. Eso, el que tiene el Abacus tiene, por si acaso, este tema de la parte del 7º grado de libertad. El de Blasov, como Vasily Zakharovich Blasov. Ese es básicamente la parte que necesitábamos ver. Bueno, por hoy eso es todo. No tenemos mayores consideraciones. Vamos a fijar la fecha de la primera defensa, por si acaso, el lunes. Yo creo que va a ser esta semana. Van a tener que moverse, vamos a ver directamente, no, uno solo no va a ser posible, unos 20 posiblemente, no, aquí no vamos a hacer ninguna. Los primeros que llegan directamente, quienes aparecen primero van a dar, voy a solicitar, obviamente es presencial la parte de las defensas. No sé si comenzamos el miércoles, vamos a ver directamente, pero ya vamos a dar la parte de la defensa que bueno, ya nos toca realizar, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso, por favor, si no hay preguntas, si no hay ninguna otra duda, lo dejamos por acá. Les deseo un buen fin de semana y nos veríamos el lunes. Vamos a seguir viendo la parte de eventos finitos, reitero, que obviamente, si lo han hecho, belleza, no les incomoda, no es reiterativo la parte de los eventos finitos, no, en ningún momento, ese es, reitero, la parte más vital, más importante hoy en día de la parte de la ingeniería es eso, no es ninguna otra cosa para poder ver este tema. Muy bien, si no hay preguntas, entonces muchachos, que tengan buen fin de semana, conmigo este lunes y se preparan. Yo creo que el miércoles vamos a dar la parte de la defensa. No sé si tienen problema miércoles, jueves, viernes. La parte de las defensas. Disculpe, ingeniero, ¿en qué horario serían las defensas esos días? Yo me acomodaría a lo que ustedes tienen tiempo. Bueno, el miércoles en el horario de clase, no hay otra, en definitiva. Eso va a ser el horario de clase. Pero jueves, viernes, yo me acomodo a lo que ustedes tengan. Me dicen tal horario, aproximadamente 2, a ver, normalmente dan hasta unos 15, 18. Este es digamos, las veces que hemos hecho están en ese orden, por si acaso. Hasta 20 llegamos, no llegamos más. No pueden dar todos juntos, no hay posibilidad. No hay posibilidad. La parte ya, te reitero, en el horario de clase, cuando tenemos clase, pero cuando no tenemos clase, yo me acomodaría al tiempo que ustedes tienen. Y reitero, no va a haber una lista, así, no. Quienes llegan primero hacen una lista y en ese orden de la lista es individual, por si acaso vienen con su laptop, con su proyecto para defenderlo. Es el formato.
El miércoles horario de clase, no hay otra, en definitiva, ahí es horario de clase. No hay posibilidad de ninguna otra. ¿Alguna otra consulta? Presencial. No podemos hacer ya ha salido una orden de la decanatura, del rectorado, de que los exámenes son presenciales. Entonces, Inge, el día miércoles nos vemos en el aula que está designada. No, yo les voy a dar, no sé cuál nos asignarán para la parte de la defensa. No sé, yo voy a solicitar esta semana para la parte del miércoles, la primera defensa, voy a solicitar. Yo les hago conocer por WhatsApp cuál es el aula. Obviamente, reitero, va a ser en el horario de clase, el miércoles. Pero jueves y viernes vamos a tener que ver el tiempo de ustedes, no quiero perjudicarles en definitiva, y reitero, aproximadamente son 20, 18, 15, 20 dan por cada clase. Siempre hemos hecho en tres turnos la parte de las defensas. Por WhatsApp esta semana les hago conocer el horario del miércoles por si acaso. Simplemente eso. ¿Alguna otra cosa? Ok, si no hay, entonces será hasta el lunes que vamos a seguir viendo esta parte de los elementos finitos. Martes de similar forma y posteriormente vamos a ver alguna otra cosa. Yo más que todo quiero enfocarme en el elemento finito porque, reitero, eso es la base de todo hoy en día. Ok, que tengan buen fin de semana.